Estamos de regreso en JN Noticias y vamos con la anunciado. Nos acompaña la doctora Jessica Clavijo, está aquí con nosotros en el estudio. Ella es directora de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Jurado Nacional de Elecciones. Bienvenida, Jessica. Gracias, Mirta, muy amable por la invitación, nuevamente compartiendo un espacio con los amigos de JNTV y seguramente habrán algunos detalles que estarán muy interesados en conocer en relación a cómo avanzamos con la reforma electoral. Por supuesto. ¿Cuáles son los avances más importantes hasta la fecha de la tan esperada reforma electoral? Y en ese sentido vamos a aprovechar para comentar esos avances en comparación, por supuesto, a aquello que se propuso en el Código Electoral. Así es, Mirta. Ya en reiteradas oportunidades hemos podido compartir con nuestros amigos la propuesta integral del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, estos avances que se vienen dando efectivamente causan mucha expectativa porque hay temas sensibles. Ya hemos comentado en alguna otra oportunidad esta modificación al calendario electoral, respecto del cual invocamos a las organizaciones políticas que estén atentos de aquellos cambios para que se preparen a estas elecciones regionales y municipales que ya se encuentran muy próximas a su convocatoria. La semana pasada hemos tenido algunas novedades en relación a este tema tan esperado como es el financiamiento partidario. Este tema sensible que tiene que ver con cómo es que el dinero ingresa a la política para financiar campañas electorales y la vida partidaria justamente de aquellos actores tan relevantes en nuestro sistema democrático como son los partidos políticos, las organizaciones políticas y el rol que cumplen los organismos del sistema electoral. El financiamiento partidario tiene mucho que ver con cómo podemos supervisar este financiamiento, qué topes puede haber justamente para los aportes, y nos llama la atención, y haciendo, como bien dices, una comparación acerca de aquellos topes que se han impuesto para los aportes. Nosotros ya habíamos advertido de que actualmente este aporte 60 UITs del financiamiento que se brinda a las organizaciones políticas quedaba pues escaso, ¿no? Era necesario poder aumentar la valla y efectivamente en este proyecto ya aprobado en el Congreso de la República tendremos un tope de 120 UITs, que es el monto que pueden aportar a las organizaciones políticas. Por otro lado, era necesario advertir ¿y qué sucede con las actividades partidarias, ¿no? Estas actividades proselitistas en las cuales se recaban también fondos y que no estaba claramente regulado. Nosotros habíamos propuesto que sean 30 unidades impositivas tributarias el tope por actividad y en un año podríamos llegar hasta 100 UITs. Esto más o menos nos hablaba de un poco más de 400.000 soles al año para aquellas actividades en las cuales uno no puede identificar quiénes son los aportantes básicamente. En el proyecto que nosotros hemos tenido conocimiento, la semana pasada ya fue aprobado, el tope se amplía a 250 UITs para estas actividades proselitistas y este tope implicaría más o menos un poco más de 1 millón de soles, ¿no? Y bueno, y ahí hay que hacer la reflexión sobre los procesos de investigación que se sigan justamente sobre este tipo de actividades y por ello el planteamiento del Jurado Nacional de Elecciones de tener candados que pues más que poner una prohibición de por medio era transparentar también información, ¿no? Así es, y es relevante también informar de que la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones siempre estuvo orientada a la total transparencia, que en todo momento la información partidaria pueda ser socializada justamente también con la ciudadanía, ¿no? Como actualmente lo realiza la Oficina Nacional de Procesos Electorales, quien brinda a través de su página web justamente la información de quiénes aportan. Uno puede ingresar a su página web y poder encontrar claramente por campaña, incluso por periodos anuales, el detalle por organización política de cuáles son los aportes que han sido brindados. Y es que es importante que para que exista un voto informado, no solo pues hay que conocer al candidato y sus propuestas, lo hemos dicho aquí en este espacio también, sino saber de dónde viene el dinero que hace posible una campaña, ¿no? O el funcionamiento de un partido político. Así es, de la misma forma, en este proyecto, tú bien lo has dicho, es importante saber cómo verificamos, ¿no? La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene un periodo justamente para poder investigar, llevar adelante justamente la verificación, la supervisión de los fondos partidarios, que actualmente en la norma es de 8 meses. Esta propuesta reduce ese plazo y establece claramente de que pasado ese periodo ya no se podrá reabrir ningún proceso de investigación, ¿no? Estos son, digamos, haciendo un comparativo, algunos elementos que es importante poder analizar, teniendo en cuenta que además, si bien es cierto, este proyecto ya ha sido aprobado
por el Poder Legislativo, pasa al Poder Ejecutivo para finalmente saber cuál es su opinión y posteriormente proceder a la publicación de la norma, ¿no? Ahí cabría también la posibilidad de algún tipo de observación. Es posible, así como nosotros tuvimos la oportunidad de ser testigos de que un proyecto tan importante como era el calendario electoral tuvo algunas observaciones, así como también el de intangibilidad de la norma, y estamos justamente nosotros a la expectativa porque ya la convocatoria al proceso electoral se encuentra muy próximo y es necesario indicar de que estos planteamientos de reforma electoral obviamente impactan en un proceso electoral, pero no debemos dejar de lado el espacio que se debe dar para la difusión de estas modificaciones. Nosotros a la expectativa nos encontramos porque es necesario un periodo de intangibilidad de la norma, siempre lo hemos planteado, pero además del hecho de crear seguridad jurídica, nuestra principal preocupación también se da en poder transmitir a los actores electorales cuáles son estas modificaciones, para que tengamos como una de las garantías del proceso electoral las reglas claras para todos los participantes en el proceso. No se puede dejar de lado el proceso de compartir información, educar a los actores, que no solamente son las agrupaciones políticas, también los electores, ¿no? Tan importantes para que no haya esta sensación de incertidumbre que se ha vivido en otros procesos electorales. Así es, y como bien lo dices, parte de quizás de este término incertidumbre, que fue lo que fue una de las principales críticas en el proceso anterior, sobre todo porque nos encontramos en un marco en el cual ya se encuentra contemplada la posibilidad de exclusión de candidatos ante supuestos de dádivas. Y uno de estos elementos justamente está contenido en el proyecto que ha sido aprobado ya la semana pasada en el Congreso de la República, que tiene que ver con la conducta prohibida en la propaganda electoral, que todos la conocemos como la infracción por la entrega de dádivas en el marco de una campaña. Han habido algunas modificaciones, como por ejemplo cuál es el tope para la entrega de este monto, así es. Asimismo, ya se ha previsto de que aquellos elementos que se entreguen, que son de consumo inmediato en el marco de una campaña electoral, pues no son considerados dádivas. La función del Jurado Nacional de Elecciones, que en un primer momento impondría una multa, y recién en una segunda etapa es que se podría proceder a la exclusión, reparando de que justamente en el texto lo mencionan, ¿no? Que en el caso de que el candidato cometa nuevamente la infracción con posterioridad a que la sanción de multa adquiera la condición de firme o consentida, es que el Jurado Nacional de Elecciones procedería a una exclusión, ¿no? Se establece una gradualidad, pero bueno, hay que tener en cuenta que esta condición de firme o consentida significa, para que los amigos televidentes puedan más o menos saber de qué plazos estamos hablando, esto implica de que en un primer momento el Jurado Electoral Especial conocerá estos casos, se pronuncia en una primera instancia, pero que es posible de que esto vaya en apelación y esto toma un tiempo. Transcurre un cierto tiempo para la respuesta, se agotan todos los mecanismos legales que tienen para hacer alguna apelación o eventualmente un recurso extraordinario, y es recién en ese momento que queda la resolución firme o consentida. Es recién en ese momento. Y es por eso que reparábamos en esta característica que establece la norma, que hablamos de una reincidencia, por decirlo así, cuando ya hay una primera resolución que se encuentre firme o consentida. Bueno, entre otras modificaciones, además por supuesto de dádivas, algo que ha generado preocupación tiene que ver con las sanciones, ¿no? Y regreso con eso al tema de financiamiento, porque se hizo la exhortación incluso desde el Jurado Nacional de Elecciones a que se vaya más allá de la multa, ¿no? A que existan pues sanciones políticas para aquellos partidos que lamentablemente reciban dinero de fuentes ilícitas, ¿no? De aportantes que están prohibidos y ya estipulados. Así es. Bueno, nosotros sí apostamos justamente por no considerar solamente sanciones pecuniarias, sino también el considerar sanciones políticas, porque ya hemos compartido la información en varias oportunidades y es que es muy difícil poder hacer efectiva esta sanción. Entonces nos encontramos entre el supuesto que estamos mejorando el catálogo de infracciones, porque es cierto, se ha considerado ya un listado mucho más, digamos, mejorado del que tenemos actualmente. Con un escenario más completo. Con un escenario mucho más completo, pero la segunda parte, que tiene que ver con las sanciones, quizás podría tener algunas mejoras. Este proyecto también incluye al responsable de campaña, porque nosotros
tú como periodista lo sabes, tenemos al tesorero, quien es el responsable de brindar la información y llevar las cuentas claras al interior de la organización política. Pero ahora encontramos también a un actor adicional, que es el responsable de campaña, teniendo en cuenta que efectivamente hay campañas a nivel nacional, elecciones municipales que tienen muchísimos candidatos, más de 100.000 candidatos, y habrá justamente cuentas claras que deben ser llevadas adelante. Y este catálogo de infracciones habla de que las sanciones van hacia la organización política. Pero ¿y qué sucede con aquellas infracciones que podrían darse a nivel de responsable de campaña, que lo establece el mismo proyecto aprobado, que podría ser incluso el candidato quien sea el responsable de su campaña? Hablamos de sanciones a la organización política, pero no sé si estará quedando quizás en el aire estas sanciones que se podrían dar ante un candidato que reciba de repente algunos ingresos que no puedan ser sustentados claramente, ¿no? Porque son diferentes los escenarios. Ojo que el proceso del siguiente año es bastante particular justamente por la cantidad de candidatos que van a estar en competencia. Y como bien dices, no es solamente un actor, no es el candidato, no es el partido, es el responsable de la campaña, ¿no? Están los militantes mismos, entonces son muchos ojos y muchas lupas las que vamos a tener que poner, ¿no?, sobre los diferentes actores. Claro, y era por eso importante reparar en el tiempo que tiene la Oficina Nacional de Procesos Electorales para justamente poder realizar su función, ¿no? Porque unas elecciones generales nos hablan de cuentas de quizás menos organizaciones políticas que tienen la posibilidad de participar en elecciones generales, pero hacia el próximo año nos encontramos ante un escenario totalmente distinto y en el cual además hay mucho más espacios para poder hacer campaña electoral. Regresando a uno de los valores democráticos más importantes que se busca promover del Jurado Nacional de Elecciones, la transparencia, ¿no? Esta serie de modificaciones que estamos comentando aquí sobre financiamiento, ¿qué tanto ayudan pues a promover justamente la transparencia al interior de los partidos políticos? Bueno, uno de los compromisos que había asumido el Jurado Nacional de Elecciones era brindar un proyecto de código electoral que sea integral, porque teníamos que llevar adelante diferentes acciones para poder lograr justamente el fortalecimiento de los partidos políticos, ¿no?, que era el objetivo. Si hablábamos de financiamiento partidario, era innegable hablar también de impedimentos para postular, de cómo llevábamos adelante democracia interna, y era justamente esta un poco la óptica que nosotros teníamos para poder arribar a un código que pueda sistematizar adecuadamente la normativa electoral y cumplir el rol y el objetivo que nosotros habíamos previsto. Si bien es cierto, se han establecido prioridades, aún hacia el proceso del próximo año hay un elemento que impacta sobre las campañas electorales, que es el de democracia interna, que también requiere que tenga un desarrollo transparente, porque somos testigos de los cuestionamientos que justamente se dan en el marco de una campaña electoral sobre cómo es que son elegidos finalmente los candidatos, esa oferta electoral que brindan las organizaciones políticas a la población. Estamos avanzando efectivamente sobre ya poder debatir y llegar a consensos sobre calendario electoral, sobre financiamiento partidario, sobre las organizaciones políticas que se van a mantener dentro de nuestro sistema, pero es importante también ver cuál es ese fortalecimiento en la práctica democrática al interior de las organizaciones políticas para que haya un desarrollo de democracia interna fortalecido. La propuesta está orientada a que los organismos electorales brinden el apoyo, el soporte que podrían requerir los partidos sobre este particular. El RENIEC justamente ayudando a elaborar los padrones electorales, la OMPE con la organización de los procesos y el Jurado Nacional de Elecciones en la etapa de una fiscalización, pero recordemos que no es una fiscalización enfocada desde una invasión a las atribuciones que tienen las organizaciones políticas, sino teniendo en cuenta de que esa fiscalización se hace en el marco de las normas que son aprobadas por el Congreso de la República y por la propia normativa partidaria, los estatutos y los reglamentos que aprueban las mismas organizaciones. Ahora, en líneas generales es muy importante lo que menciona la doctora Clavijo, ¿no? Si bien se apostaba por una reforma integral, sistemática, se han establecido prioridades y así como existen prioridades para el fortalecimiento de nuestros partidos políticos y con ello hablamos de nuestra democracia en general en la actualidad y con eso ya para finalizar porque nos quedan un par de minutos nada más, ¿cuáles deberían ser los ajustes sobre este último dictamen antes de su promulgación? Mira, más que quizás ajustes, yo creo que es importante tener este espacio para poder reflexionar en cómo se puede mejorar quizás estas oportunidades para modificar la normativa electoral. Siempre va a haber una oportunidad de mejora, teniendo en cuenta que nuestro derecho electoral necesita ser fortalecido. Tenemos la expectativa de que más adelante se dé la apertura para el debate y podamos tener hacia el 2021 ya nuestro código electoral.
y bueno, invocar a la población a que esté atenta a estas modificaciones, porque ya hacia el mes de enero se estarán convocando las elecciones regionales y municipales. El Jurado Nacional de Elecciones estará siempre trabajando para garantizar la legalidad y transparencia de los procesos electorales, y oportunamente también se estarán publicando los reglamentos, la reglamentación que va a normar justamente el desarrollo de este proceso en el marco de la normativa que se apruebe en estos meses. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, doctora Clavijo, por acompañarnos. Hemos conversado con Jessica Clavijo, directora de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos que hacer una pausa de inmediato, no se muevan, retornamos con mucho más.